Vamos a hacer un tercer video sobre ejercicios con la ecuación de la recta, y en este caso vamos a hablar del problema de la distancia entre un punto y una recta. Entonces nosotros tenemos que imaginarnos el plano, en el plano una recta, eje Y, eje X, en el plano una recta cualquiera, vamos a suponer la recta L, y un punto ajeno a la recta. Vamos a pensar, no sé, por ejemplo, en un punto acá que vamos a llamar P, y vamos a pensar qué es la distancia entre ese punto y la recta. Bien, la distancia entre un punto y la recta, según la dirección en la cual uno se dirija, digamos, desde el punto hasta la recta, va a ir variando. No es lo mismo esta distancia que esta. Entonces, cuando uno pide la distancia entre un punto y una recta, está pidiendo la menor distancia posible. Y la menor distancia posible es la que hay entre el punto y la recta, dirigiéndome de manera tal de llegar a la recta por medio de una perpendicular. Es decir, que si yo trazo una perpendicular en la recta que pase por el punto P, vamos a suponer que esta es perpendicular a la recta L y pasa por el punto P, entonces esta distancia, y voy a borrar el resto, esta distancia es la que estoy buscando, ¿sí? Es la menor distancia desde P hasta la recta. De esto es lo que hablamos cuando pedimos la distancia entre un punto y la recta, de esta distancia. Bien, entonces, ¿cómo va a ser el proceso? Pues yo tengo el punto y tengo la recta, en principio. Obviamente tengo que tener estos dos datos para comenzar el problema. Entonces, el mecanismo es el siguiente. Yo voy a buscar una perpendicular a L. Ahora, perpendicular a L hay infinitas, ¿no? Hay infinitas perpendiculares a L, pero hay una sola que pasa por el punto P. Entonces voy a buscar esa perpendicular. Una vez que yo encuentre esa perpendicular, voy a buscar el punto de intersección entre la recta L y esa perpendicular. Supongamos que a la perpendicular la llamamos R. Estamos asumiendo que R y L son perpendiculares, y voy a buscar la intersección de esas dos rectas, que es otro punto. Ese punto lo vamos a llamar Q. Y ahora voy a calcular la distancia entre P y Q. Es decir, voy a calcular esto. Que la distancia entre P y Q, si lo sé calcular, que es la fórmula que tiene la raíz cuadrada y la diferencia de los cuadrados de las Y y de la X. Entonces el proceso podemos decir que son tres pasos. Uno, encontrar la perpendicular. Otra, calcular el punto de intersección. Y al final, calcular la distancia. Entonces vamos a hacer esos tres pasos con un ejemplo, con un ejercicio. El ejercicio tiene como dato inicial, obviamente, un punto y una recta, que son los siguientes. Vamos a decir que la recta T es igual a 2x menos 2, y el punto del cual estoy buscando la distancia, vamos a llamarlo P, es el punto menos 1, 2. Entonces recordemos los tres pasos. Primer paso, hallar R perpendicular a T y que pasa por P. El segundo paso va a ser calcular la intersección entre las dos rectas, entre R y T, las dos rectas perpendiculares. Entonces vamos a poner acá hallar Q, o calcular, ¿no? Calcular Q, que es la intersección entre R y T. Esto es la intersección. Y por último, si voy a calcular la distancia entre los dos puntos, el punto P y el punto de intersección. Esos son los tres pasos. Los tres pasos que voy a realizar: calcular la recta perpendicular, la intersección de las dos rectas y al final la distancia. Bueno, vamos a ir desarrollando este lado. Cuando se me termine, borro y vuelvo a comenzar, y ocupo ese lugar. Primer punto, hallar R. Sé que R es perpendicular a T. Si es perpendicular, entonces tiene que tener la pendiente opuesta e inversa. Por lo tanto, R comienza con el opuesto inverso de 2, que es menos 1 medio. Menos 1 medio de X,
y acá el objetivo es calcular la ordenada al origen. Para calcular la ordenada al origen utilizo el dato de que pasa por P, es decir, tengo que utilizar las coordenadas X e Y y las utilizo reemplazando acá, de manera tal de que me quede el B como incógnita. Reemplazo la X por -1 y reemplazo la R en lugar de la Y por el 2. Hago esta cuenta, 2 igual menos por menos más, 1 medio más B, paso el 1 medio restando, 2 menos 1 medio igual a B, esto es 3 medios y esto es igual a B. Por lo tanto R, voy a borrar y voy a directamente poner el 3 medios acá. Por lo tanto R, que es el punto 1, tiene como ecuación menos 1 medio de X más 3 medios. Al final de todo esto vamos a graficar la recta y el punto para entender todo lo que hicimos. Para entender un poco mejor todo lo que hicimos. Bien, ya está el punto 1. El punto 2, hallar la intersección entre las dos rectas perpendiculares y a ese punto lo llamamos Q. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la intersección de dos rectas, lo que hacemos es igualar las ecuaciones. Entonces voy a igualar la ecuación de R con la ecuación de T. Menos 1 medio de X más 3 medios es igual a 2X menos 2. Esta igualdad me forma una ecuación que me va a permitir calcular X. Luego de calcular X, reemplazo, calculo la otra coordenada que es la Y, y ahí lo que hice fue calcular las dos coordenadas del punto Q. Entonces vamos a resolver esta ecuación, pasajes de término, paso a los dos que están restando como suma, y el resultado de X se puede dejar como número fraccionario o se puede dejar como decimal, como ustedes quieran. Esto es 7 medios y esto es 5 medios. Ahora voy a pasar el 5 medios para allá. 7 medios por 2 quintos, lo invierto, simplifico el 2, me queda 7 quintos el valor de X, y puedo dejarlo como 7 quintos, voy a escribirlo acá al costado para que se vea mejor. Puedo dejarlo como 7 quintos o puedo pasarlo a decimal haciendo la división, lo cual me da 1,4. Entonces ya sé que la X, la coordenada de X vale 1,4. Calculo ahora la coordenada Y. Recuerden que para calcular Y reemplazo en cualquiera de las dos rectas, en T o en R. Voy a reemplazar acá. Voy a utilizar el 1,4, que es el decimal. Entonces 2 por 1,4 menos 2. Esto da 2 por 1,4, 2,8. 2,8 menos 2, 0,8. Ese es el valor de Y, ya tenía el de X, y esos dos valores son los que determinan el punto de intersección. Entonces voy a borrar ahora todas las cuentas y voy a dejar expresado solamente el punto de intersección, las coordenadas. Entonces repetimos, para encontrar siempre la intersección de dos rectas, igualo, con eso calculo X, y una vez que tengo X, calculo la segunda coordenada reemplazando. En cualquiera de las dos te tiene que dar lo mismo. Yo elegí la T porque me parecía más simple, me dio 0,8. Y ahí ya terminé el punto 2, que fue encontrar el punto de intersección entre las dos rectas. Ahora recuerden, una vez que teníamos una recta, teníamos el punto, calculamos la perpendicular, calculamos el punto de intersección, lo único que nos falta es calcular esta distancia. Y ese es el punto 3, calcular la distancia entre P y Q. Entonces ahora la distancia es la raíz cuadrada y tengo acá los dos puntos. Tengo que restar las X, las dos coordenadas X, elevarlas al cuadrado, hacer lo mismo con las coordenadas Y, sumarlas y después todo raíz cuadrada. La explicación de esto también lo tenemos en otro video y tiene que ver con el teorema de Pitágoras. Bien, resto las coordenadas X. 1,4 menos menos 1, ese menos por menos va a quedar más, entonces 1,4 más 1. Y ahora tengo que restar las dos Y, voy a hacer 2 menos 0,8,
Y acá una observación, ¿no? Ustedes fíjense que si hacen, no sé, 3 menos 5 al cuadrado y hacen 5 menos 3 al cuadrado, los resultados son los mismos. ¿Sí? No importa cuando vos restás, si después vas a elevar al cuadrado, no importa en el orden en el que restas los dos números, porque esto te da menos 2 al cuadrado y esto te da 4, y esto te da 2 al cuadrado y eso también te da 4. Entonces cuando acá hablamos de restar las x entre sí y las y entre sí, no importa cuál x pones primero o cuál y pones primero. Lo que sí te tenés que acordar es que acá digamos, restar las x entre sí y las y entre sí. Digo esto porque si prestaron atención, acá yo resté las x de un lado para otro y las y del otro, de la otra forma, y da lo mismo. Bien, entonces acá 2,4 al cuadrado más 1,2 al cuadrado, raíz cuadrada, y bueno, acá ya pueden agarrar la calculadora. Esto, si no me equivoco, tenía el resultado por ahí, da directamente 2,6 683, es decir, ya con la raíz cuadrada y todo. Bien, y esta es la distancia que estamos buscando, la que estábamos buscando. Esta es la distancia exacta entre el punto y la recta. Cuando uno dice, bueno, podemos graficar para ver un poco mejor todo esto, bueno, a ver, vamos a intentar graficar, que salga lo mejor posible. ¿Qué es lo que qué es lo que voy a graficar? Voy a graficar estas dos y vamos a verificar, digamos, eso. Eje X, eje Y. A ver, 1, 2, 3. Bien, la recta 2x menos 2, esto recordamos, partimos del menos 2 del eje Y, como ordenada al origen, acá la pendiente 2 enteros, entonces me muevo 1 a la derecha y 2 para arriba, llego hasta ahí y ahí hago uno de los puntos y con eso formo la recta. Podría repetir este camino, ¿no? De 1 a la derecha y 2 para arriba tantas veces como quiera, para tener más puntos. Igual con hoja cuadriculada y con regla esto tiene que salir bien, tiene que salir mejor de lo que me sale a mí. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 3, menos 4. Vamos a poner así. Bueno, ahí formo la recta. Bueno, debería estar recta. El punto menos 1, 2, menos 1 de x y 2 de y, más o menos por acá arriba, por acá está el punto P. Esta es la recta que llamamos T. Y lo que estamos buscando es la distancia esta, justo de manera perpendicular. Entonces cuando buscamos la perpendicular, obtuvimos la recta menos 1 medio de x más 3 medios. 3 medios es el 1,5, entonces eso equivale a, me paro en el 1,5, que está más o menos por acá, y trazo la perpendicular a T. Y debería ser algo así. Algo así. Esta es la recta R que estábamos buscando, que pasa justo por el punto P, no es cualquier perpendicular. Bien, y ahora lo que buscamos a continuación es este punto, de la intersección. Y fíjense este punto. Este punto es el 1, algo de x y en la y está por debajo del 1. Bueno, esas coordenadas son justamente estas. 1,4 de x, que debería ser este punto, y 0,8 diría que debería ser este punto. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer el gráfico? Si nosotros lo hacemos, como digo siempre, con los elementos de geometría adecuados y en hoja cuadriculada y demás, vamos a ver que nos da más o menos por dónde
por donde dicen los números. Es decir, puedo verificar con eso que acá no estoy escribiendo ninguna barbaridad. Si ustedes hacen esto correctamente, van a ver que ese punto de intersección está más o menos en la mitad entre el 1 y el 2. No nos va a salir perfecto, pero tiene que estar por ahí. Y en la coordenada Y va a estar un poquito por debajo del 1, lo cual representaría el 0,8. Y bueno, ¿y qué es este 2,6 final que estábamos buscando al principio? Es justo esta medida. Es decir, que si ustedes hacen el plano tomando, por ejemplo, entre unidad y unidad 1 centímetro, después agarran la regla, miden esto y le debería dar exactamente 2,683 centímetros. Con una regla común no van a poder determinar si es exactamente eso. Aparte, la raíz cuadrada de esta tiene infinitos decimales, pero bueno, van a poder verificar que es aproximadamente 2,6, 2,7. Bien, este es el proceso para encontrar la distancia entonces entre un punto y una recta, y es uno de los ejercicios que nos proponíamos para este video. Espero que le haya servido. Va a haber un cuarto video donde vamos a hablar sobre la intersección de rectas, de puntos y las figuras que ahí se forman, que si vos agarrás 3 puntos que no están alineados vas a formar un triángulo, y qué podés calcular sobre ese triángulo, como por ejemplo son, no sé, el perímetro y la superficie. Bueno, espero les haya servido.